El tema del dengue es un tema, digamos, que viene para quedarse, es un problema que viene para quedarse, es una infección que ya es conocida en América desde hace aproximadamente 50 años. Eh, Era más originaria de la zona del Caribe y ha venido bajando por cuestiones climáticas, por cuestiones ambientales. Se ha venido endemizando hacia el resto de América del Sur, sobre todo. Así que bueno, Brasil ya es endémico y en Argentina va camino a eso, es algo inevitable. Entonces, eh, parece una enfermedad nueva, pero en realidad ya tiene su tiempo largo y viene a instalarse acá. Entonces, todas las recomendaciones que podamos dar son recomendaciones para incorporar a nuestro estilo de vida. Eso es lo más saludable. Es verdad lo que vos decís, son cosas que tienen más riesgo en esta época del año. Si bien el dengue se puede transmitir por la picadura del mosquito en cualquier momento del año, en épocas frías también, sobre todo en esta zona que el frío no es tan intenso como el sur del país, podría suceder, pero sí tiene una actividad más dinámica a partir del mes de septiembre. Este año se ha atrasado un poco, todavía no ha llegado a esta zona, en ningún caso, por lo menos que tengamos registrado, por culpa de la sequía que hubo este año, ¿no? Así que recién la temporada de lluvia ha empezado hace poquito, hace un par de semanas, y eso hace que aumente el riesgo de transmisión de esta enfermedad por culpa de la proliferación de mosquitos. Así que bueno, es importante que todo lo que podamos ir diciendo se vaya incorporando, y hay algunos conceptos que son fundamentales y son importantes. Son para tener en cuenta y para incorporar como conducta, que es que este mosquito tiene un hábito domiciliario, es decir, viven adentro de las casas. Entonces, las recomendaciones y las acciones tienen que ser llevadas adentro de las casas, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, como habitante de una sociedad, es responsable de tener los cuidados intradomiciliarios. Esto está publicado, la verdad que son varias recomendaciones. Es bueno mirar las redes sociales del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, e inclusive acá las redes del municipio local. En cuanto a salud también tiene todas las recomendaciones escritas, pero principalmente es tratar de no dejar que haya lugares con agua quieta, sobre todo agua de lluvia, que quede estancada por más de 7 días. Entonces, si en este hábito que tenemos que incorporar, que es la limpieza y estos cuidados de no proliferación, los incorporamos como actividad una vez por semana por lo menos, vamos a hacer un buen control del crecimiento y proliferación del mosquito, y eso va a evitar que nos enfermemos. Bueno, justo estábamos viendo ahí en un folleto que recién me mostrabas y muchas veces se usa esto casi como hasta eslogan, podemos decir. El problema es el agua estancada, no el agua en movimiento donde prolifera el mosquito. Esto también por lo que se había dado aquí en Alicia con el tema de la laguna, ¿no? Claro, bueno, justamente la explicación es una explicación biológica, o sea, el mosquito tiene un modo de vida y una capacidad de vivir en determinados lugares que hace que haya lugares con agua que no sean peligrosos, y hay otros lugares que sí. Entonces, este mosquito, que es un mosquito particular, no es al que estábamos acostumbrados siempre, que es el Culex, el mosquito marrón claro, ¿sí? Este es el mosquito que todos han visto en fotografías gigantes, digamos, que tiene banditas blancas, es negro con banditas blancas, que son muy visibles, que cuando uno observa con atención, no hace falta un microscopio, a simple vista se notan. Y ese mosquito, que es un mosquito distinto al otro, vive adentro de las casas, ¿sí? No tiene una capacidad de vuelo muy larga, o sea a lo sumo 30, entre 30 y 100 metros, y se alimenta de sangre humana, la hembra, ¿sí? Eso hace que el mosquito no se vaya muy lejos de las casas. Entonces, por ejemplo, lo que vos nombras, la laguna, no es un lugar de proliferación de este mosquito porque queda lejos de las casas y porque no tiene dónde alimentarse en ese lugar. Entonces, directamente no va ahí. Por otro lado, el agua estancada, por ejemplo el agua de lluvia, es un agua clara que sí es favorable para este mosquito porque el mosquito busca agua clara. Es un lugar que no tiene predadores para ese mosquito. En cambio la laguna, por ejemplo, tiene predadores para ese mosquito, por los peces, las anguilas. Digamos, por ejemplo, el charco que tenemos en el patio, después de una lluvia, lo recomendable es escurrirlo y barrerlo para
desalojar esa agua. Exacto, hay que desarmar el charco, hay que evitar que haya latitas, inclusive tapitas de gaseosa pequeñas, así de pequeñas, son capaces de crear larvas de mosquitos si uno las deja por más de una semana, porque ese es el tiempo que tarda en hacer todas las etapas evolutivas hasta que se cría el mosquito adulto, ¿sí? Desde que el mosquito pone el huevo ahí en el agua hasta que sale el mosquito adulto. Son más o menos 7 días. Así que todas esas pequeñas colecciones de agua que se suelen juntar, a veces algún resumidero, una lata, una maceta que acumule mucha agua, ¿sí? El portamaceta que se pone abajo. Exactamente, todas esas pequeñas lugares donde se juntan agua son importantes vaciarles el agua, ¿sí? Vaciárselos mínimo una vez por semana. Ese es un buen control. Por otro lado, también, digamos, si dejamos que el pasto crezca mucho y eso no permite la evaporación del agua y el suelo no escurre bien, también hay que cortar el pasto por lo menos una vez por semana, hay que tratar de mantener... porque en realidad eso me pone en riesgo a mí. Digamos. Si yo no tengo esos cuidados en mi casa, me pone en riesgo a mí y a mi familia con respecto a la picadura del mosquito. Entonces, todas esas medidas van a... favorecer a que la infección no se transmita con tanta facilidad y que este proceso que viene sucediendo de instalación de la enfermedad en la región se enlentezca, ¿sí? Se enlentezca. Porque, digamos, después a nivel general se pueden tomar muchas medidas, pero el 80% de la población adulta del mosquito vive adentro de las casas, entonces por más que se fumigue afuera, por más que se corte el pasto afuera, por más que a la laguna, lo que vos nombraste, se la mantenga como corresponde, eso no es lo suficientemente efectivo para hacer un buen control. Es decir, el 80% del problema está dentro de las casas. También dentro de esa recomendación en la casa, como se dice siempre, tejidos mosquiteros, algún tipo de elemento para evitar la proliferación de los mosquitos, la ventilación de los ambientes también, sacudir ropa, cortinas, por ejemplo. Exactamente. Todo eso, todas esas medidas no están de más. Entonces, uno puede tener dudas sobre si una medida dentro de la casa termina de ser lo suficientemente efectiva o no, pero en realidad en un sentido práctico hay que tratar de hacer todo lo que esté a tu alcance. Este mosquito también tiene la particularidad que tiene una actividad diurna, ¿sí? No es como el otro que pica más de noche. Entonces, también durante el día, sobre todo a los niños, hay que ponerles repelentes y renovárselo permanentemente. Suele picar más en las primeras horas de la mañana con la luz del sol ya, supongamos ahora entre las 7 y las 9 de la mañana, y a la tarde, en horario vespertino antes de la caída del sol, ese es el momento de más actividad. Entonces, ya los chicos para que jueguen, para que estén en la casa, también es bueno tratar de protegerlos con repelentes, ¿no? Y ante una picadura de mosquito y ante el hecho de contraer dengue, puntualmente, ¿algún síntoma a qué tenemos que estar atentos? ¿Se produce fiebre? A ver qué genera. Sí, los síntomas son muy generales de todas las virosis, ¿sí? Entonces, es fiebre, sin otro síntoma respiratorio, por ejemplo, que justifique la fiebre. La mayoría de las veces que alguien tiene fiebre suele acompañarse de síntomas respiratorios, urinarios, lugares donde hay infecciones de otro tipo. Pero los síntomas de fiebre, dolor corporal, dolor de cabeza, dolor articular, decaimiento, son síntomas muy generales donde el médico tampoco sabe si el paciente está con dengue, pero por lo menos tiene los elementos como para diferenciar qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? No hay una medicación específica contra el dengue, sí se hacen medidas de sostén y sí los médicos estamos obligados a hacer una notificación a la provincia ante la sospecha del dengue y después con análisis de laboratorio ver si es dengue o no es dengue. Pero bueno, eso ya es tarea del médico. Yo lo que creo es que es muy simple en el sentido de que todas las personas que tienen los síntomas que yo te acabo de nombrar normalmente consultan al médico, no se dejan estar. Y el médico se encargará de diferenciar si es una enfermedad u otra, ¿sí? La verdad que no tengo para relatarte un síntoma que garantice si es dengue o no es dengue. Son síntomas muy generales. Por eso, lo importante es que si aparece fiebre persistente de 1 o 2 días y la persona no se siente bien, como corresponde, acuda a su médico para que el médico sepa cómo guiarlo.